Paz de Cristo Iglesia, ¿cómo estamos esta tarde? ¿Cuántos vinieron con agradecimiento a sus corazones? Amén. Les felicito por llegar esta tarde. Vamos a adorar a Dios por unos momentos. ¿Por qué no me acompañan en una oración? Padre eterno, venimos aquí en tu presencia, Dios. Solo agradecimiento en nuestros corazones. Te damos gracias por otra semana de bendición. Y tal vez algunos de nosotros estamos pasando por dificultades, Padre, pero sabemos que en tu presencia podemos encontrar
Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Ser renovados en ti, oh Dios. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
hermano. Bienvenidos, hermanos. Hermosa canción, hermosa alabanza. Todos necesitamos ser transformados y tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos vaya transformando cada día. Amén, Padre Santo, gracias. En Efesios 4:25 dice: y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la transformación de nuestro Padre Celestial, hermanos? Amén, amén. ¿Por qué no pasamos a dar la honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos? Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo, hermanos. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración para recibir nuestras ofrendas el día de hoy? Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, por estos momentos, por compartir tu palabra, Señor, porque nos la pongas en nuestro corazón, Señor, para siempre, para llevarla todos los días, Señor. Te damos la honra por todas tus bendiciones, Señor. Y también te pedimos por los hermanos que tienen alguna necesidad, Padre, que tú proveas, Padre. La honra y la gloria para ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro se nos tendrás en Él, mensaje su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro se nos tendrás en Él, mensaje su amor. Amén, amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. Estamos delante de la presencia del Señor y queremos aprovechar. Nos faltaron muchos este día, se reportaron bastantes hermanos, pero bueno, entendemos que es viernes. Algunos se fueron a un concierto cristiano que pues por ahí en San Diego está el concierto, y otros tienen trabajo, pero aquí estamos nosotros. Amén. Tome su lugar, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Acuérdense que pues los viernes siempre andamos corriendo, y pues gracias, grupo de alabanza, por llevarnos a la presencia del Señor con esos cantos de adoración. Amén. Miren, hermanos, en los diferentes diálogos, en los diferentes células que me ha tocado participar, he estado mencionando sobre el primer y más grande mandamiento, pero debo decirles que nos hemos ido por amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y por ahí nos hemos entrado. Pero en ese mismo primer mandamiento que se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 28, quiero que nos enfoquemos en esta tarde sobre la otra dirección que dice antes de que debemos de amar a Dios. Acuérdense que hay muchos mandamientos, por lo menos tenemos los 10 mandamientos,
y la mayoría estamos relacionados con ello, pero en este pasaje que vamos a leer, Marcos capítulo 12, en el verso 28 en adelante, cuando lo tengan digan amén. Ok, 28, por favor, verso 28. Dice la escritura: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. La pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Interesante, ¿no? La pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Como si los demás no fueran importantes, pero en realidad, aunque todos los mandamientos son importantes, el Señor Jesús no rechazó la pregunta. Sigue diciendo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió. Escuche, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es, ¿qué cosa? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué dice? Uno es. Así responde el Señor a la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta es: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ya en el siguiente verso empieza diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego dice el 30: este es el principal mandamiento. El verso 30 así termina diciendo: este es el principal mandamiento. Entonces, en los estudios que he estado en las células o en los diálogos entre discípulos, hemos hablado de este primer mandamiento, pero como les dije, nos hemos ido por la dirección de cómo amar a Dios con todo el corazón. Incluso lo que acabamos de hacer ahorita, mientras estamos en la presencia de Dios, estuvimos adorando. Nos ayudamos con estas alabanzas que nos tocaron. ¿Por qué? Porque la alabanza, la adoración nos permite expresar lo que sentimos por Dios. Entonces, ya lo hemos explicado en algunos lugares, pero en esta ocasión quiero meditar juntamente con ustedes en la primera parte, cuando responde el Señor. Dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, los que conocen la Biblia saben que esta respuesta no fue un pensamiento que llegó a la mente del Señor para responder esta pregunta, no, sino que el Señor usó algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento para poder contestar esta pregunta. Los que saben la Biblia saben que estas palabras que respondió el Señor se encuentran escritas en Deuteronomios capítulo 6. Vamos a Deuteronomios capítulo 6. Y esa es la escritura que el Señor usó para responder a la pregunta que le estaban haciendo. Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Bueno, vamos a empezar desde el 1 para que le tomemos sabor. No quiero perderlo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Lo vamos a hacer como un estudio ahora. Dice la palabra de Dios así, Deuteronomio 6:1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó para que se enseñara, para que los pongamos por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla,
para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. En otras palabras, estos mandamientos serían de generación en generación, no solamente para nuestros padres, sino también para nosotros, y luego para nuestros hijos y también para los hijos de nuestros hijos. Estos son mandamientos que iban a estar vigentes en todos los tiempos, en todas las generaciones. Por eso dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se os multipliquen como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Y llega el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Leámoslos todos juntos. Oye Israel, Jehová o el Señor, nuestro Dios, el Señor o Jehová, uno es. Y este es el verso que usó el Señor para responder a la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él respondió con este verso: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos son? Es uno, porque no hay más dioses más que uno, y uno es su nombre. Y eso no es el tema ahorita, pero si hay tiempo lo podemos de pasadita tocar. Dios es uno, y uno es su nombre. Entonces ahí empieza el primer mandamiento. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. El primer mandamiento de todos es que tú y yo podamos entender que Dios es uno. Ahora, ¿sabía usted que aún el diablo sabe que Dios es uno? Aún el mismo diablo. Y eso lo dijo el apóstol Santiago. A ver, vamos a Santiago capítulo 2, verso 9. Ahí dice el apóstol Santiago que aún el diablo sabe que Dios es uno. A ver si no me equivoco. Santiago 2, 9. ¿Lo tiene en la pantalla, por favor? ¿Qué dice? Bueno, ¿alguien lo encontró? ¿Qué dijimos? ¿Santiago qué? Ok. ¿Qué dice? Bueno, déjeme buscarlo yo porque Santiago 2. Oh, no. Perdón. Ok, 19. 2:19. ¿Qué dice ahí? ¿Tú crees que Dios es uno? Fíjate cómo está conectado este verso con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y luego el apóstol Santiago vuelve a mencionar esta verdad irrefutable. Vuelve a mencionarlo ahora como diciendo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Alguien cree que Dios es uno? Y luego dice: qué bueno, bien haces. Hacemos bien en creer que Dios es uno. Pero luego agrega el apóstol, dice: también los demonios creen. ¿Se fija? Y tiemblan ante ese único y solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
porque Él mismo dice que ve Deuteronomios 32, 39. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios 32, 39. Se los voy a leer o se los voy a repetir o decir porque no lo traigo ahorita, pero Deuteronomios 32, 39, si lo buscan, dice: ved pues ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ved pues ahora que yo soy, Deuteronomios 32, 39, y no hay dioses conmigo. ¿Así dice? ¿Sí lo leyeron? Y luego dice: yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así dice el Señor. Ved pues ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Se fijan? Cómo ahí se va cumpliendo que Dios es el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él ciertamente, Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. ¿Dónde dice eso? San Juan 4:24. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estoy correcto? San Juan 4:24. Dios es espíritu. Ahora, si Dios es espíritu, ¿cómo lo podemos ver? Un espíritu no se puede ver. Empezando con nosotros, como ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay un espíritu que hace que este cuerpo tenga vida. Porque si ese espíritu se sale, entonces lo único que queda es el cascarón, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, dentro de nosotros hay un espíritu y hay un alma. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el caso de Dios, San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ver a Dios si un espíritu no se puede ver? Es la razón por la cual, como Dios es espíritu, es la razón por la cual Él vino a manifestarse, a participar, ahora sí que, como dice Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía al imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así dice Hebreos 2:14. Que Él vino a participar de carne y sangre. Y es ahí donde la Biblia lo presenta como un grande misterio. Por eso cuando Dios se hace carne, mucha gente no lo pudo creer, que el que estaba naciendo era el Dios de la gloria. Los primeros que no lo creyeron y no lo aceptaron fueron los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios. Por eso está escrito en San Juan capítulo 1, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Entonces, más adelante, en San Juan capítulo 1, verso 14, si no mal recuerdo. A ver, busquen San Juan capítulo 1. Cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne. Es más, ¿cómo empieza
escribiendo su libro, el apóstol San Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Así dice, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Aquí como que ya, si no ponemos atención, como que nos perdemos. En el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y en el verso 14, en ese mismo capítulo dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? El que era Dios. Por eso dice: el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el grande misterio. El grande misterio. ¿Por qué digo eso? Porque así lo presenta el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Ahí dice: Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces el misterio más grande es que Él haya sido manifestado en carne, que el Dios de la gloria, el que era desde el principio, el que crió los cielos y la tierra, Él también haya venido a participar como todos nosotros los humanos. Y en esa condición pudimos nosotros ver la gracia de Dios manifestada en la humanidad. Mira lo que dice el apóstol San Juan, Colosenses capítulo 1. Ahí dice claramente que Dios, como no se puede ver, porque Dios es espíritu, entonces como espíritu no podríamos verlo nunca. Sí, por favor. ¿Qué dijimos? Colosenses, ¿qué? Esto está tremendo, hermano. Yo de repente cuando leo esto, si no tenemos cuidado nos perdemos. Colosenses capítulo 1, verso 15. Ya está hablando del Dios que es espíritu, el Dios único que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y ya el apóstol Pablo, aquí en esta escritura de Colosenses 1:18 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Cristo, del Señor, del que se hizo carne, del que vino a nacer como un humano. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, porque Dios es espíritu. Y en esa condición de espíritu nadie lo puede ver. Por eso el apóstol Juan dice: a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo? En esa condición como espíritu es imposible que se vea. Pero cuando Él se manifiesta en carne, Él vino a ser la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él, por Cristo Jesús, fueron creados las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y por Él
todas las cosas subsisten. Eso está tremendo. Él. Siempre habla de Él. Nunca va a hablar de ellos. Él es el único. Él es el único. Nada más que en un tiempo Él, como espíritu, como palabra poderosa, creó los cielos y la tierra. Pero hubo un tiempo que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Él se mostró a la humanidad, cuando Él se muestra a la humanidad, Él viene a ser la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? La imagen del Dios que no se podía ver, porque Dios es espíritu. Y en otra escritura el apóstol Pablo dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que alumbró en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso cuando una vez el apóstol Juan narra que uno de sus discípulos llamado Felipe se atrevió con sinceridad a decirle: Señor, pues siempre nos habla de tu Padre, porque siempre habla de mi Padre. Si conocieras mi Padre, también a mí me conocieras, decía él. Y tanto hablaba del Padre que Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Alguien se acuerda de esa escritura? Felipe, uno de sus discípulos, uno de los que había oído todo. Y por eso es que digo, entiendo que a veces nosotros no lo entendamos, porque uno de sus propios discípulos tuvo problemas para entenderlo. Y como no entendía todo el panorama claro, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo: Felipe, tanto tiempo ha que estoy con ustedes y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Aquí estamos comprobando que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas, porque por Él fueron creados los cielos y la tierra, los cielos, todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Ahora sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Hermanos, esto es algo tremendo que nosotros como iglesia deberíamos de siempre. Oye, pues es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron y él dijo: el primer mandamiento es que tú conozcas esto, que me conozcas a mí. En otras palabras, que me conozcas quién soy, que me conozcas a qué vine a hacer a este mundo. Entonces, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y así como Él vino a manifestarse en carne, así también la palabra de Dios dice que un día Él va a volver por su iglesia, y por lo tanto su iglesia debe estar preparándose para cuando el Señor vuelva, porque todo lo que está escrito se cumple. Sea el nombre del Señor glorificado. Ahora, por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 habla sobre este gran misterio también. Filipenses capítulo aquí está. Capítulo 2.
Aquí está, capítulo 2 de Filipenses, en el verso 5 en adelante, los pone como un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice más adelante? No tuvo o no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿cuál Dios? El Dios invisible, el Dios que es espíritu. Por lo cual Dios, el Espíritu eterno, como lo dice el apóstol Pablo, perdón, el Espíritu eterno. Por lo tanto, Dios lo exaltó. ¿A quién? Al que se hizo carne, al verbo humanado. Dice, lo exaltó hasta lo máximo. Aquí dice hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quién? De los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Cuál Señor? El único. Porque hay un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así dice la palabra del Señor. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hermano, esa es parte del primer mandamiento, porque esa fue la respuesta que le dijo el Señor a aquel hombre que le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bien, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí empieza después: y amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, este es el principal mandamiento de todos. Y luego, si le seguimos más adelante, dice, y el segundo es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como dicen por ahí los memes en las redes, yo quiero amar a mi prójimo, pero el prójimo no ayuda. Hay gente que no se deja amar. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y eso yo lo explicaba en otras ocasiones también, que para que tú respetes a los demás, tú tienes que respetarte a ti mismo. Porque si no te respetas a ti mismo, nadie te va a respetar, y tú no vas a respetar a nadie, porque vas a andar siempre con, ahora sí, con la dignidad por los suelos, cuando la Biblia nos dice que vivamos de acuerdo a la dignidad, a la vocación a la que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros no estábamos en Cristo, andábamos ahora sí cada quien perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero lo primero que nos dio el Señor fue el perdón de pecados, nos dio promesas, nos dio la vida, nos dio la promesa de la vida eterna, nos dio
cosas nuevas. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Alguien está teniendo esa experiencia? Nueva vida en Cristo. Que por cierto, esta semana vamos a bautizar por lo menos a 2 personas. Esta semana. Y aquí están las 2 personas. Aquí está Lorenzo para el día 20, ¿no? A las 6 de la tarde. Y aquí está Eduardo el día 23. Eso vamos a ir hasta allá, hasta Fresnos. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y si el Señor nos permite, ellos 2 ya serían 10 personas bautizadas en este año. Amén. Así es que Dios está haciendo la obra en el corazón de las personas. De manera que, amados hermanos, termino con esta escritura que está en Primera de Juan 5:20. Aunque hay mucha confusión respecto a quién es el Señor, acuérdense que el mismo Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, les dijo así: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque la gente hablaba cuando se dieron cuenta que el Señor hacía milagros, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, y la gente empezaba a opinar. Y el Señor dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos dijeron: bueno, unos piensan que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Y él, la segunda pregunta le dice: ¿y ustedes quién decís que soy? La gente tiene su opinión. Y el Señor se dio cuenta de lo que la gente decía. Pero cuando Él hace la segunda pregunta, como que me da a entender a mí que la gente puede tener su propia opinión. Lo que el Señor quiere saber, ¿qué pensamos nosotros de Él? Porque dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y fue ahí cuando se para Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que eso es asunto de revelación, porque el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Así es que es asunto de revelación, y por eso el apóstol Juan incluye este verso en Primera de Juan 5:20. Y les prometo que es la última escritura, porque les mencioné varias. Les dije que iba a ser estudio y no predicación, porque es importante que entendamos cuál es la base, el fundamento de nuestra fe, en qué estamos creyendo y qué pensamos de nuestro Dios. Primera de Juan 5:20 dice la escritura: empero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Así dice, ¿verdad? Y luego agrega: y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Diga conmigo: estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Ahí dice: en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué maravilloso. ¿Por qué no vamos a darle gracias a Dios por este misterio de su palabra? Que nosotros podamos decirle: Señor, gracias porque me diste la gracia de poder conocer este misterio. Porque el apóstol Pablo dice:
Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y es el Dios al cual servimos, cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Porque el apóstol Pedro dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no es fácil, Señor, pero tú, por medio de tu Santo Espíritu, has dado sabiduría, revelación a tus hijos, para que por medio de tu palabra pudiésemos entender, Señor, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A ese Dios maravilloso, el que nos ha perdonado, el que nos ha hecho nuevas criaturas, el que nos ayuda continuamente, el que nos sana cuando estamos enfermos, el que nos levanta cuando nos desanimamos. Señor, te alabo. Te alabo, Señor, en esta tarde. Te alabo, Señor, en esta tarde. Bendice a todos los que estamos aquí. Bendice a todas las familias, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos sigas ministrando por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Ayúdanos, Señor. No hay amor como el amor de Dios. Gracias. Oh, por eso te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Sí, Señor. Por eso te cantamos. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios. No lo hay. Sí, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. De dulce cal al mar. Sí, Señor Jesús. Te alabamos y te damos gracias. Sí, Padre bendito. En tu nombre, Señor. De Dios. Salvo soy, nadie pudo amarte a mí y entender lo que había en mí.
Sea el nombre del Señor glorificado. Amén, amén, amén. El pastor Isaías anda afuera con su familia y él es el que se encarga de la coordinación, de la limpieza después del servicio los viernes. Y acostumbra a tener un rol para cada equipo de trabajo: jóvenes, varones, maestras, grupo de alabanza, junto con los técnicos. Pero pues no nos dejaron el programa. Así es que, ¿qué les parece si les echamos un montón a todo este día? Entre todos, para que no haya sentimientos negativos. Todos nos comedimos y entre todos lo hacemos rápido. ¿Qué les parece? Y ya cuando él regrese, pues que siga con el rol que él lleva. De manera que apoyémonos en ese trabajo. Y les encargo mucho sus niños, porque el viernes se nos cayó un niño mientras andaban trapeando ahí. Estaba el piso mojado. Y yo les voy a encargar que tengan cuidado de los niños para que no corran mientras estén trapeando el piso, para que no se nos vayan a caer. Amén. Aquí estaremos a las 2 de la tarde el domingo para seguir con nuestra adoración. Y pues ya para ese tiempo ya van a estar en casa los que andan fuera. Amén. Levantamos nuestras manos y recibimos la bendición del Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce a ti su mirada y ponga en ti su paz, en tu casa, con tu familia y en donde quiera que vayas, tu trabajo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te proteja de todo mal, en el glorioso nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.